Bueno, bienvenidos. Tenemos aquí a Richard Silvera, un gran amigo ya del canal, ya parece que es un veterano. Hemos hecho entrevista y hoy venimos a hablar de un proyectazo que yo soy coleccionista, creo que soy el segundo que más tiene de todo el Segundo, el proyecto. segundo. No sé Y quién te tiene estoy más, tratando de convencer para ser el primero. Porque es el primero. Sí. Y es Además, por muy Generative poco. Miners. ¿Por Sí, cuánto? exacto. ¿Cuánto me queda por tener Creo que te quedan dos. Te faltan dos. dos Bueno. pepitas? Después te paso bien el número, pero... Pues cuéntanos, ¿qué es Generative Miners? Bueno, Generative Miners es mi primer colección de arte generativo. Es un tipo de arte que se está volviendo muy de moda, pero que traté de hacer algo completamente diferente, al igual que en CryptoSushis. ¿Sí? No solamente hacer una imagen con código que quede en 2D, sino intenté hacer algo en 3D, ¿sí? con arte generativo, y que tuviera un sentido, que no fuera solamente una colección de abstracta, ¿sí? Porque podría haberla llevado por ese lado. Sin embargo, quise hacer algo con pepitas de oro. La base de este proyecto fue crear 3.000 pepitas de oro creadas por computadora, generativamente, que generativamente, para que los que no sepan, es que se programa un código, ¿sí? Y ese código va haciendo las formas, ¿tá? Y luego yo las selecciono, porque obviamente hay formas que la computadora o comete algún error o no están buenas, entonces está bueno aplicarle una dirección de arte a este proyecto para que quede bueno, ¿sí? Sea atractivo para todos. Y además esta colección lo que hace es que toma ese, ¿cómo explicarlo? Si se acuerdan, en la historia, cuando uno iba a buscar una pepita de oro, era alguien que tenía que pasar horas y horas bajo las montañas, ¿sí? En los ríos, buscando esas pepitas de oro con mucha paciencia, y quería recrear eso. Entonces son 3.000 pepitas de oro que están todas mezcladas. Son de 3 materiales diferentes, ¿sí? Tenés las negras, tenés las blancas y también tenés las que son 100% de oro. Y entre ellas todas tienen diferentes rarezas, ¿sí? Esa rareza es por la cantidad de oro, por la complejidad que tienen, la cantidad de pliegues que tienen y también por la belleza de la propia pepita en sí. Pero aquí no hay, digamos, propiedades como sí hay en otras colecciones. ¿Sí? ¿Qué son las propiedades? Son esas etiquetas que tiene cada uno de los NFT, que luego hay programas o plataformas como Rarity Tools, donde uno va, selecciona, rankearlas por raridad y te aparecen todas rankeadas. En esto no, yo quiero que sea algo artesanal, que cada persona vaya con su criterio y con las bases que yo le doy y seleccione cada una de estas pepitas. Lo bueno de este proyecto es que no solamente queda ahí, sino que también viene de la mano de mi otra colección que se llama Sichero, en donde hago esculturas digitales. Y estas esculturas hago 3 diferentes por mes. Y estas 3 esculturas utilizan los mismos materiales de las pepitas. ¿Ah? Entonces, quienes tengan X cantidad de pepitas reciben estas esculturas de Sichero. Cuando nos mencionas el tema de las esculturas, digamos que esa sería la utilidad de las pepitas, ¿no? Me viene a la cabeza armar como una especie de museo digital. ¿Qué experiencia van a tener los usuarios que tengan primero estas pepitas y luego las esculturas? O sea, ¿cómo es la experiencia al adquirir todos estos NFT? Claro, la experiencia es que comprando estas pepitas de oro, ¿sí? Que son un NFT, que son lindas de por sí, ¿tá? Ya tienen ellas su arte, pero consiguen una obra de arte hecha totalmente a mano. Entonces es una colección generativa, hecha por computadora, pero que luego el resultado final es una colección, ¿sí? De obras de arte hechas totalmente a mano. Y esas obras de arte las estoy preparando para que puedan ser en 4K y puedan ser mostradas en un televisor en formato vertical, ¿sí? Está pensado para los museos o las galerías del futuro, incluso para tenerlo en tu propia casa. Entonces, lo bueno de esto es que estas personas, por un mínimo precio hoy en día, que son las pepitas que tienen que pagar, consiguen este tipo de obras que no están a la venta. ¿Sí? Eso es un detalle muy interesante. No es que yo pongo un precio y las lanzo a la venta y también se las regalo a ellos. No, yo no lanzo estas esculturas al público, sino que simplemente son para los dealers, llamados dealers porque tienen cierta cantidad de pepitas en su poder. Entonces yo se las dropeo
automáticamente a ellos y ellos son los que se encargan, si quieren, de revenderla y si no, se las apropian y se las quedan de por vida. Me parece un concepto súper chulo. Bueno, ya sabes que yo me metí ahí de lleno. Sí. Y ahí me gustó mucho porque esta vez sí que hiciste algo muy interesante, que es abrir el Discord. Yo me acuerdo que yo entré en el mundo NFT un poco, bueno, en términos de NFT entré como 20 años después que tú. En términos reales del mundo entré como 3 meses o 6 meses después que tú. Sí. Y yo ya cuando entré, yo ya entré con la cultura de Discord, ¿no? Pues empecé a coleccionar, entré en no sé cuántos Discords. Gracias a eso yo hice la comunidad de Emprende Aprendiendo en Discord, ¿no? Exacto. Y ya en esta colección sacaste el Discord. Cuéntanos cómo fue la experiencia, qué has aprendido, etcétera. ¡Wow! Esa experiencia sí que estuvo increíble en los dos sentidos, en el bueno y en el malo, ¿sí? De la nada me choco con muchas personas que quieren hablar, ¿sí? Y que quieren compartir. Entonces uno como artista, creo que me vas a entender, quiere estar en la computadora encerrado, ¿sí? Haciendo su obra de arte y hasta ahí. Primero, todos queremos ese momento de paz. Bueno, resulta que ya no se puede tener porque ahora hay un Discord del cual encargarse, donde tienes cientos de personas hablando, que quieren ver lo último que estás haciendo, quieren ver un avance, quieren hacer consultas. Hay muchos que no entienden el proyecto, hay por suerte otras personas que sí y se lo explican. Siempre está, porque básicamente se vuelve un soporte de 24 horas, porque es personas de todo el mundo, ¿sí? Que están haciendo preguntas y claro, los horarios son todos diferentes. Entonces lo que me pasó al principio, que recuerdo que me chocó, fue que en Twitter hay más o menos un horario marcado. Si alguien hace una consulta y uno no responde, se entiende de que está durmiendo. En Discord no. En Discord es como que tiene que funcionar las 24 horas. Y si tú estás durmiendo y alguien hace una consulta y no se la respondes rápidamente, o alguien del equipo o las personas no lo hacen, ya se empieza a inquietar. ¿Sí? Entonces fue una experiencia increíble para mí, pero también creo que sentí mucho más el apoyo de la comunidad. Ver que a ellos les encanta el arte, ver lo entusiasmados que están por recibir sus esculturas, cosas que en Twitter uno no se puede enterar mucho porque más de 2, 3, 4 mensajes que se envían no pasa de eso. Sin embargo, en Discord la gente está presente y eso, como te digo una cosa mala, también te digo una cosa muy buena, que es sentir el amor de las personas hacia lo que tú haces y lo mucho que confían en el proyecto, pese a que aún no ha explotado como han explotado otras colecciones. Igualmente se está generando una comunidad que nunca había sentido ese apoyo, ¿sí? Incluso más que en CryptoSushis, creo. Hay algo que me llama la atención, que es el tema de generación algorítmica, ¿no? O sea, generar una pieza de arte a través de código. Yo creo que esto le da una importancia mucho más grande al tema del concepto, porque muchas personas creen que se necesita ser un artista, necesitas tener habilidades creativas muy altas para entrar en el tema de NFT. Pero con esto de la capacidad de generar imágenes o piezas a través de algoritmos, pues yo creo que se abre un paradigma. ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que se necesita ser un creativo, o sea, necesitas tener habilidades creativas y un nivel técnico muy alto para entrar en el NFT, en este mundo de coleccionismo, en este mundo de creación de arte digital, o no es netamente necesario? Creo que no. Creo que sí y creo que no. Vale. Mi respuesta está dividida y te digo por qué. Esto lo planteo tanto en NFT Mastery, que es mi curso, que yo llamo tanto artistas como emprendedores, ¿sí? Ahora, si tú eres de otro sector y no te gusta el emprendedurismo y no te gusta el arte, ahí sí. Aquí no tienes nada para hacer porque todo se va a hacer cuesta arriba. ¿Ah? Sin embargo, si eres emprendedor y ya vienes del lado del marketing, del lado de que sabes la importancia de crear una comunidad, de crear una marca, etcétera, ¿tá? Puedes entrar a lo que es el arte generativo, porque puedes contratar, por ejemplo, a un desarrollador, ¿sí? Luego también contratar a un diseñador que básicamente cure el arte que genera ese código, ¿tá? Porque además hay que tener un gusto. Digamos, no solamente crear un código y que salga lo que salga, sino hay que seleccionar ese tipo de imágenes y también lo que queremos que haga el código, por supuesto. Entonces, para el lado de emprendedores,
veo el arte generativa muy ferviente, que va a tener un gran auge por ese lado. Luego, por el lado de artistas, lo pueden utilizar como segunda opción, como para darle un plus. Lo que pasa, yo por ejemplo me considero artista, también soy emprendedor, pero sobre todo artista, y lo que me estaba pasando con el arte generativo era de que no me llenaba visualmente. Lo entiendo, ¿sí? Lo entiendo, lo respeto, me parece genial que se esté formando toda esa área, pero todavía no había visto un artista que pudiera agarrar eso y convertirlo en una obra de arte, ¿sí? De por sí. Y eso fue lo que traté de hacer en esta colección. Entonces creo que si más artistas siguen mis pasos y los de otras personas también, ¿no? De agarrar todo esto de códigos, de algoritmos, etcétera, y aplicarlo a obras de arte que parezcan hechas a mano, ¿sí? Creo que va a tener mucho éxito este tipo de colecciones. Excelente. Pues la verdad es que es un súper placer, ¿no? Tenerte aquí, que nos cuentes de primera mano cómo es esta colección. Yo la verdad es que os invito, antes de despedir el vídeo, a que os paséis al Discord. Estoy ahí yo como Verified Influencer y como dealer, que me acuerdo que un día Dealer también. te dije, oye, que yo también soy dealer, que tengo muchas pepitas. No, y Es verdad. y chequen la colección, entren a la página web, vamos a dejar todos los enlaces abajo porque es brutal, realmente a nivel estético es precioso, es muy elegante y el concepto a mí en su momento me voló la cabeza, o sea, como de alguna manera tú estás vendiendo el material, o sea, estás promocionando el material para hacer estas esculturas que son una obra de arte, son preciosísimas y bueno, la manera en que tienes para presentarlas es simplemente brutal. Entonces vayan, échenle un ojo que bueno, no va a haber pérdida ahí. Y además para mí es como una forma de apoyar a un artista que sé que vas a tener un impacto muy grande en el habla hispana. Bueno, ya lo has tenido, ¿no? Y para mí es como seguir apostando por todo lo que vas a hacer y que vengan más cosas frescas. Gracias, Richard. Muchísimas gracias, Euge y Humberto. La verdad, un placer estar aquí.